partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. 1 de junio, ya estamos, caramba, en la recta final del primer semestre de este año 2023, además con todo este tema ambiental que sabemos, empezando las lluvias, salgan cuidados y protegidos para estos fines. Como les decía, muy contenta porque estamos iniciando un ciclo nuevo, ¿sí? Y por supuesto, como ustedes bien lo saben, hay que agradecer siempre la constante a quienes hacen posible, en primer lugar, que nosotros podamos tener este encuentro todos los jueves a esta hora para hacer una pausa en el día y tomarnos el tiempo para reflexionar sobre temas que nos interesan muchísimo porque tienen que ver con nuestro mundo emocional, nuestro mundo psicológico y por supuesto con nuestra acción, con nuestro desempeño como ciudadanos. Así que agradeciendo especialmente a Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, a Catherine Manzano y a Génesis Rodríguez en la gerencia de producción y en la gerencia de este espacio, ¿verdad? A Gregorio González en los controles y a ustedes, querida audiencia, que todos los jueves nos acompañan para justamente, insisto, para reflexionar a esta hora del día, que es tan importante hacer esta pausa. Les recuerdo, como siempre, que nos van a encontrar en todas las plataformas digitales como rcr750.com y que este programa que ustedes que vamos a tener ahora, como siempre, lo van a encontrar luego en el canal YouTube de la radio y, por supuesto, en mis redes sociales. Instagram, marirami.sic, Twitter, Marirami Piso SIC y el Facebook del programa Psicología y Ciudadanía. Les contaba, ¿no? Hoy es 1 de junio, estamos empezando este ciclo nuevo. En unos tiempos convulsos, no solamente por los temas ambientales, sino también por todo lo que nos ocurre y seguimos viviendo en el país. Bien dice mi queridísima Susana Rafali que estamos en una nueva modalidad, en una nueva escalada dentro de lo que es esta emergencia humanitaria, que cada vez se complejiza y de alguna manera se diversifica más, diría yo. Hoy nos acompaña para dar inicio a este ciclo, a este seriado que les quiero ofrecer, que creo que es bien importante dentro de todo este tema de la salud mental, ¿no? Que miremos otra cara y otra expresión de esta misma temática que tiene que ver con la migración venezolana y que tiene que ver con todo su impacto en la salud mental del venezolano que migra, sí, pero del venezolano que también está aquí, sí, muy atento, muy pendiente de todo lo que está ocurriendo fuera. Insisto que hoy, para este tema concretamente, niños, niñas migrantes, ¿no? Otra cara de esta problemática de salud mental, de salud pública, como es este suceso inédito de la migración en Venezuela. Hoy nos acompaña Jonathan Gutiérrez. Jonathan Gutiérrez es un periodista venezolano, es editor en jefe y cofundador de Historias que Laten, este medio nativo, digital, maravilloso, que se convierte en una alternativa para nosotros, los ciudadanos en general. Él trabaja y su especialidad es el periodismo narrativo, el periodismo de investigación y es coordinador para América Latina del Solutions Journalism Network, que es una red internacional de periodismo, de periodistas y de periodismo de solución. Él es egresado de la Católica y por supuesto en este momento además es coordinador académico y profesor del Diplomado de Nuevas Narrativas Multimedia, Historias que Laten del CIAP de la Universidad Católica 3B. Él nos está acompañando hoy desde esa especialidad en cubrir temas como la migración y la salud mental. Nos acompaña hoy para conversar con nosotros acerca de esta temática. Niños, niñas migrantes, otra cara de la migración venezolana como problema de salud mental. Bienvenido, Jonathan. Buenas tardes, gracias Marisol, un placer compartir este espacio
y conversar contigo sobre estos temas que nos preocupan y son relevantes para la sociedad, para nuestra sociedad. Sin duda, Jonathan, muy relevantes y como conversábamos, este trabajo que ustedes hacen, que tú haces, es un trabajo muy duro, es necesario, pero es muy duro. Y ya vamos a ver un poquito cómo manejas, cómo se maneja toda esta situación. Pero hablo de lo necesario porque evidentemente en un espacio, en una situación como la que vivimos en nuestro país y con este suceso, este proceso inédito de la migración de los venezolanos, caramba, aquí no hay nada dicho. Esta migración no se parece a ninguna. Y en el mundo sabemos que han ocurrido episodios de esta naturaleza muchas veces, pero esta en particular, la que estamos viviendo nosotros, no se parece a ninguna. Entonces, quiero escucharte, quiero que nuestra audiencia te escuche un poco en relación a esto. Ustedes tienen, ¿cómo lo conciben? ¿Cómo llegan ustedes en un medio como este, tan importante, ¿verdad? A esta temática que sin duda es una problemática de salud pública y de salud mental. Sí, bueno, nosotros, como dijiste en tu introducción, yo soy editor en jefe y cofundador de un medio digital que se llama Historias que Laten. Nos especializamos en periodismo narrativo de investigación y en una perspectiva del periodismo que hoy se entiende como periodismo de soluciones. No hacemos breaking news, diarismo, noticias Ujú, del día a día, sino nuestro trabajo se concentran en historias de largo aliento, reportajes, investigaciones y coberturas más reposadas, que nos llevan pues tiempo de trabajo, de reportería y de documentación. Cuando nosotros nacimos como medio, entre nuestras líneas de editoriales que precisamos, que definimos, que fue hace aproximadamente unos 5 años, creo que fue un momento muy coyuntural en el que si bien el proceso migratorio y de movilidad humana de la población venezolana es un proceso que ha sido paulatino, que tiene aproximadamente unos 20 años, hay como un antes y un después en el periodo entre 2017 y 2018, que marca como un punto de inflexión en la aceleración de ese proceso y en la salida masiva de venezolanos. Pues obviamente nosotros no podíamos evadir el problema o mirar para un lado. Hoy día la migración venezolana se entiende como un proceso que es transversal a la sociedad y que abarca todas las dimensiones de la dinámica social del país. Entonces, nosotros atentos a esta situación, por demás compleja, nos llamaba la atención y nos preocupaba algo en particular, que en todos los informes técnicos de los ujú, organismos multilaterales ujú, que trabajan el tema de la migración y de la población de refugiados, no aparecían los niños y niñas como población migrante. Al mismo tiempo, los trabajos de investigación académicos de universidades y de centros de estudios que ujú, también abordan el tema, tampoco incluían en su foco a la población infantil o adolescente. ujú. Y algo que nos preocupaba aún más era que no había cifras, que no había datos, que no sabíamos de qué cantidad de población migrante, infante, había dejado el país o se estaba movilizando. Entonces, ahí detectamos como un primer foco, como dentro de este gran tema, nosotros establecer una delimitación para comenzar una línea de trabajo. Fue así como nació en Historias que Laten, una unidad nosotros, hay un congreso latinoamericano de periodismo de investigación que es muy emblemático, que se hace anualmente, que lo organiza el Instituto Prensa y Sociedad de Latinoamérica, conocido como IPIS Latinoamérica, que en Venezuela hay un capítulo venezolano, pero este es el instituto madre, ¿no? Que vincula todo el periodismo de la región.
y ellos lanzaron una convocatoria de un premio beca a mejor proyecto de investigación transnacional. Entonces nosotros armamos una propuesta con este foco, nos postulamos y ganamos. Ganamos el premio beca a mejor proyecto de investigación latinoamericano y nos dieron fondos para nosotros tener los recursos con los cuales producir una primera cobertura. Este trabajo se llamó o se llama Hijos Migrantes y fue como la base. La primera cobertura salió en el año 2020, en abril del 2020, y fue un trabajo muy bonito, porque otra tendencia del periodismo contemporáneo es lo que se llama periodismo colaborativo, que ya hoy no se ven los medios necesariamente como competencia uno del otro, sino que en un espíritu, además de también donde la industria de los medios y el periodismo enfrenta grandes dilemas y grandes cambios. Hoy se habla del periodismo colaborativo, en la que más bien, en lugar de verte como competencia, sumas talentos, recursos y visiones y trabajas en equipo. Y ese fue el proyecto de Hijos Migrantes, en el que no solamente fue coordinado por Historias que Laten, pero trabajamos en alianza con El Pitazo en Venezuela y con la Liga contra el Silencio, que es una plataforma de medios independientes de Colombia, en ese momento guiados por una veterana y querida colega periodista que se llama Gina Morelo, quien además es una referencia en la cobertura y periodismo de migraciones en América Latina. Y bueno, publicamos ese primer trabajo de hijos migrantes, que fue fue todo, digo, fue una aventura, una experiencia de muchísimo aprendizaje, en el que documentamos eh, pues, y revelamos la dimensión del problema de migración con foco en infancia, y fue también en su momento un trabajo que dio mucho que hablar, porque nosotros nos dimos la tarea de indagar y construir data obviamente justificada, con fuentes. Por ejemplo, tuvimos el privilegio de acceder a grandes bases de datos de algunos organismos multilaterales, pero donde estaba la data oculta, donde ellos no la habían trabajado, y nosotros hicimos esa tarea de disección para extraer datos esenciales que nos iluminaran y pudiésemos darle una dimensión a este problema. Este trabajo se llamó Errantes en Contexto, y lo pueden buscar en la web. Buscan Hijos Migrantes, y dentro de esa gran cobertura, el trabajo de datos y de contextualización se llama Errantes en Contexto. Muy interesante lo que nos comenta, Jonathan, porque lo que yo aprecio y quiero destacarlo para la audiencia, ¿no? Es cómo los periodistas comprometidos y el periodismo, el ejercicio del periodismo, además al servicio de lo que es digamos, como su génesis, ¿no? Lo que tiene que ver con la información, pero sobre todo la formación también del ciudadano. Caramba, ha tenido que reinventarse en todos estos tiempos, ¿no? Y concretamente los periodistas venezolanos, como tú y como muchos más, ¿verdad? Los que mencionas y todos los que están aquí, pues han tenido que encontrar otros derroteros, ¿no? Otras maneras de estar en la noticia sin, tú decías, y me sonó casi un eufemismo, un ejercicio pausado. Y ya digo yo que es casi un eufemismo porque, wow, pausado pues, puede parecer, pero caramba, qué intenso y qué difícil, ¿no? Tener que tratar con tanto dolor. Porque es que Sí. finalmente lo que hay detrás de todas estas, de lo que, solamente el título, hijos migrantes, caramba, ya te va diciendo, te va dibujando una realidad bueno, que es muy dura para Venezuela, porque al final eso no solamente es un episodio de nuestra historia, que vamos a contar, y que gracias a iniciativas como las de ustedes puede ser contada,
porque ese es el valor del trabajo que ustedes están haciendo, del que ya vamos a ahondar más, sino que además nos marca un poquito hacia dónde van nuestras generaciones futuras, o sea, esos muchachos, esos niños, esos adolescentes. Muy tremendo. En ese sentido, te quería preguntar, y justamente qué bueno que lo introduces, Jonathan, porque para nuestra audiencia interesada, cuando entra a justamente los hijos migrantes, ¿verdad? Y entra a la plataforma, pues, de historias que laten, hijos migrantes, encuentran esto, el vaivén del desarraigo, ¿verdad? Un capítulo, y Errantes en contexto en 2 temporadas. Eh, Me gustaría que nos contaras la diferencia entre uno y otro y qué qué se trabaja en cada uno de ellos. Sí, bueno, lo primero que te quiero decir es que nosotros, bueno, el primer trabajo sale en abril lo terminamos en marzo del 2020. Plena Es un pandemia, trabajo, sí, es justo el momento en que está comenzando la pandemia. plena Entonces, pandemia. ese trabajo registra todo lo previo. Es Ujú. decir, nos basamos en cifras de 2019 y principios del 2020. Ok. Entonces, cuando, bueno, empezamos la investigación y durante el proceso de trabajo, Ujú. nos dimos cuenta que esto iba a ser la primera de una entrega. Es decir, el tema sigue siendo vigente, sigue teniendo, tiene distintas aristas y fue así como sacamos el primer trabajo que se llama Hijos Migrantes eh, y el rastro, o sea, el especial se llama Hijos Migrantes, la Ujú. primera temporada se llama en realidad el rastro de los hijos migrantes Cada y día. y contiene una serie de trabajos, básicamente 3 reportajes, un trabajo de investigación, contexto y datos, y lo que nosotros llamamos las guías de servicio, porque como parte del trabajo que venimos desarrollando en Historias que Laten, nosotros estamos muy conectados con lo que se denomina periodismo comunitario y periodismo de servicio, es decir, entender el valor de la información también Claro. como un servicio público, Sí, señor. donde ahí ofrecíamos guías y información en detalle que orienta a las personas que están pensando migrar o que tienen problemas en su proceso migratorio con niños, cómo ayudarlos en algunas instancias. Ahí también eso también forma parte de ese trabajo. Ujú. Errantes en contexto fue el trabajo en particular que yo investigué e hice y precisamente lo que queríamos era ofrecer una panorámica, dar un contexto y ahondar en cuáles eran los principales problemas y aristas de la migración infantil y adolescente. Nos encontramos, por ejemplo, que bueno, una vez que la población infantil traspasa fronteras, incluso en su tránsito por Venezuela, porque también primero hay como un desplazamiento interno, luego llegan a las fronteras y a partir de que dejan nuestro territorio, pues están sometidos a una serie digamos, de riesgos y vulneraciones muy complejas. Por Ujú. ejemplo, crimen organizado, rutas por áreas geográficas muy inhóspitas, a Ujú. condiciones climáticas extremas. Explotación También, sexual, ¿cómo? explotación sexual. Sí, por supuesto, son no solamente de grupos del crimen organizado, sino también pueden ser víctimas de grupos irregulares Señor. y armados que tienen el tema de la trata de personas como uno de sus negocios criminales. Y bueno, la población infantil y en particularmente las niñas y adolescentes tienen riesgo de caer en estos grupos delincuenciales. Otro problema que identificamos claramente, bueno, es el no acceso a la educación, el no acceso a la salud pública,
Muchos niños viajan sin documentos, entonces los dejan en una situación además de pérdida de identidad, Totalmente. porque sobre todo cuando son muy chiquitos, si salen por ejemplo, un niño de meses, si sale sin documentos, sin partida de nacimiento, o si nace, por ejemplo, en esa frontera o en el territorio del país receptor, al no ser presentados, pues quedan en una situación casi Sí, de ser apátridas. Entonces, bueno, totalmente. lo otro que vimos con la población escolar que logra acceder a escuelas y centros de estudio es que empiezan a sufrir, por ejemplo, bullying por el acento o por la situación precaria de sus familias. El tema de integración, de inclusión, o sea, son una serie de cambios tan radicales que trastoca todo ese periodo de infancia y de primera adolescencia en el que uno además está formando su identidad, su personalidad, sus procesos de vínculos y de socialización, que eso determina a un individuo para la vida. Tú lo sabrás Ujú. mejor que yo, que eres psicóloga. Es, Entonces, es como una vorágine de totalmente. emocionalidad, de nuevos ambientes y de procesos de socialización a los que viven, que, bueno, sin duda los afectan. Muchos de estos niños empiezan a sufrir de ansiedad, de depresión. Crisis de pánico para Sí, ellos. No, claro. Jonathan, quiero hacer una precisión porque quiero mostrarle algo a la audiencia, ¿no? En el inicio de este artículo, de este seriado, capítulo, El rastro de los hijos migrantes, nos comentas que esto fue en abril del 2020, ¿verdad? sí, Fíjate que ustedes empiezan sí. allí escribiendo, más de 5 millones de venezolanos han migrado de su país. Y el siguiente, que tiene que ver con errantes en contexto, ¿sí? Es decir, estamos hablando abril del 2020, No, acabamos de ese tener. errante en contexto sigue siendo dentro de esa cobertura del rastro de los hijos migrantes. Ok, Es que es ok, una serie de varias historias. ok, Esa es la temporada uno, por llamarlo de alguna manera. ¿verdad? La temporada 2 es un año después y Ok. se llama El vaivén del desarraigo. El vaivén del Hijos desarrollo. migrantes, el vaivén del desarraigo. Sí, ¿Por qué te hago esta precisión? Porque fíjate, abril 2020, querida audiencia. Un año después, el vaivén del desarraigo. Ustedes encuentran todo esto, por favor, en la web de Historias que Latan, ¿sí? Y en las redes sociales ustedes que estamos difundiendo, ustedes pueden llegar aquí. Pero fíjate que en un año, y si a eso le agregamos que ahora ya estamos, el vaivén del desarraigo, estamos hablando que fue alrededor del 2021, y ya estamos hablando del 2023. Y hoy por hoy podemos hablar de más de 7 millones de venezolanos sí, fuera del país, donde, por ejemplo, en Colombia solamente se estima que hay alrededor de casi 3 millones de venezolanos. Entonces sí. tú dices, fíjate bien, 2021 ustedes hablan de más de 5 millones. 2023 ya tenemos 7 millones, o sea, más de 2 millones de venezolanos en menos de 2 años. 2 años. Es impresionante, sí. Entonces es una Bueno, cosa que, sí. Para precisar, ya sí, para por ayudar a favor. la audiencia, específicamente, para abril del 2020, la diáspora venezolana eran un poco más de 5 millones Uh -huh. de venezolanos. Allí nosotros generamos un hallazgo de esa población, del total de población migrante, gracias a datos basados en la OIM, la Organización Internacional de Sí, Migraciones, señor. ACNUR y en particular la UNICEF. Nosotros podemos determinar que, que uno de cada 5 venezolanos que migra es un niño o niña o adolescente. Estamos hablando del 20% del total de la migración. Es decir, en ese abril 2020, de ese 5 millones y tanto, 1 millón y tanto eran niños.
Es para ir poniendo, Claro, para visualizar y entender totalmente. de qué población estamos hablando. Totalmente, porque Luego, fíjate que, ujú, sí, perdón, sí, porque sí, fíjate que hay una matriz que circulaba, bueno, y fue así al inicio, donde eran los adultos, la población adulta la que migraba. Y la población sí, adulta, papá, mamá, en fin, dejaba a los niños, niñas, bueno, con los abuelos, los tíos, los vecinos, los hermanos más grandes. Aquí. Resulta que lo que tú nos estás diciendo y lo que estamos pudiendo de alguna manera apreciar es que eso dejó de ser así y se ha convertido finalmente en nuestra población la más joven, el futuro, lo que migra y migra en estas condiciones. Tú sabes cómo es el tiempo sí, en radio, mi querido sí, Jonathan. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño corte porque esto no lo podemos perder de vista porque además tiene un impacto muy importante, tú lo decías bien, en todo lo que es la emocionalidad. O sea, el aprendizaje para la vida que estos muchachos hacen en estas condiciones, caramba, no es solo que es paupérrimo por las condiciones climatológicas y todo lo que, sino que emocionalmente, ¿dónde quedan los recursos que estos muchachos pueden tener para hacer frente a situaciones como esta, ¿no? Y qué hay de la noción de familia, qué hay de la noción de protección, qué hay de la noción de defensa en todos estos muchachos. Es realmente una situación muy difícil. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un corte, porque creo que a nuestra audiencia le interesa muchísimo seguir andando. Y vamos a regresar justamente para continuar mirando lo que en el vaivén del desarraigo, lo que ustedes entonces empiezan, encuentran y cómo esto de alguna manera, se proyecta en una situación nada halagadora. Querida audiencia, no se muevan de allí. Estamos hablando con nuestro querido periodista, amigo, Jonathan Gutiérrez, que especializado en este tema de la migración, historias que laten, editor jefe de historias que laten, que nos están contando de una manera muy seria, muy respetuosa, cómo este problema de la migración está teniendo un impacto tremendo, no solo en los que se van, sino también en los que se quedan. No se muevan de allí, ya regresamos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR 750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas
Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Buenas tardes, audiencia, de nuevo aquí estamos de vuelta, como les contaba antes de irnos al corte, con Jonathan Gutiérrez, periodista de historias que laten, periodismo de investigación, periodismo comunitario, periodismo innovador en estos tiempos y en este espacio en que nos movemos, donde es tan importante entender el valor de este trabajo como una forma también de generar iniciativas y espacios que lo formen, no solo nos informen, sino que nos formen en relación a las cosas que vivimos tan difíciles, como por ejemplo esta migración infantil. Jonathan, antes del corte, nos decía, 1 de cada 5 venezolanos que migran son niños, son niñas en este momento. Estamos hablando más del 20% de la población en general. Son niños, niñas. Es decir, la migración dejó de ser un asunto de adultos solamente. Y por supuesto, estos niños, niñas, tienen sus padres, en fin, salen, ¿sí? sin menores ideas y condiciones muy, muy difíciles, a transitar una ruta sobre el fenómeno, sobre la posibilidad de obtener una vida mejor. Pero ¿qué vida? ¿Cuál vida mejor puede ser en estas condiciones? Tenemos a Jonathan Gutiérrez con nosotros y le pedía yo a Jonathan que nos contara un poco ahora en este segundo segmento cómo evoluciona aquel primer trabajo del rastro de los migrantes, la cara de los migrantes que permite concluir esto que él nos decía, a esta nueva propuesta como es el vaivén del desarraigo. Aquí tenemos entonces a Jonathan Gutiérrez que nos va a comentar sobre este capítulo. Sí, bueno, debo decir que hay algo en lo que nosotros siempre ponemos el acento, que es entender la migración como un derecho humano. Es decir, cuando hablamos de migrantes o de población migrante, hay que empezar también, como esto es algo que nos arropa y es transversal a la dinámica social de Venezuela. Creo que no hay ningún venezolano que no tenga en su familia o en su círculo íntimo de amigos alguna persona o grupo que haya migrado. Esto nos toca a todos. Así es. Con la migración también hay muchos prejuicios y estigmas. Y hoy día es un debate global en los foros internacionales, y también incluso en el tratamiento y la cobertura periodística, que hay que entender que, por ejemplo, ninguna persona es ilegal. Una persona puede no tener papeles, puede no tener documentos, puede transitar por rutas alternas, pero ningún ser humano debe considerarse como ilegal. Todo ser humano tiene unos derechos fundamentales que son y derechos esenciales, y movilizarte por necesidad es un derecho, nadie te lo puede negar. Por ejemplo, si tu vida está en riesgo y tú debes dejar un sitio y cruzar de una frontera para abandonar tu territorio de nacimiento y llegar a otro destino, eso es un derecho. Y entonces, entonces cuando nosotros hacemos esta cobertura, también nos formamos y empezamos como a capacitarnos para hacer una cobertura y un tratamiento con mucho más humano, con empatía, evitando determinados sesgos, y creo que en ese sentido hemos sido muy cuidadosos. Siempre un lenguaje inclusivo, cuidadoso de las diferencias. Claro. Lo otro, bueno, tú me hablas de la evolución del primer trabajo, pues justo antes, o en el momento en que empezaba la pandemia, y documentaba esa etapa, ese periodo previo. Ahí hablábamos de 5 millones y tantos de venezolanos y de 1 millón y tanto de niños, niñas y adolescentes en esa población migrante. Por cierto, en ese primer capítulo de Hijos Migrantes, además de las historias de los que salían, contamos la historia de unos niños
dejados atrás. Unos niños en una comunidad de Petare, hicimos un trabajo que se llamaba El limbo de una familia rota, que era la historia de una madre que migró a Colombia y dejó a sus hijos, a sus 3 hijos chiquitos, chiquiticos, uno de meses, uno de 2 años, otro de 4 años, con su abuela, con la abuela de los niños, la mamá de esta señora, y establecimos como incluso en la manera en que contamos la historia es epistolar, a través de cartas y de mensajes en el que se comunican la mamá y los niños. Porque también en Venezuela, por ejemplo, para ese momento, según cifras de Secodat, había casi 1 millón de niños dejados atrás. Niños que también estaban padeciendo trastornos emocionales y del estado Claro, del ánimo, sí. porque están siendo cuidados por tías, por tíos, por abuelas, en Por algunos casos vecinos, por vecinos. Y eso tiene consecuencias en la salud ¿cómo no? emocional de esos niños. ¿Cómo no? En la segunda temporada, que es el vaivén, hijos migrantes, el vaivén del desarraigo, nos agarra la pandemia. Y entonces la dinámica de la movilidad y la migración venezolana va cambiando año a año. Incluso entre un año y otro hay nuevas aristas, hay nuevas rutas de migración, hay nuevos ángulos. En este caso vimos que había una pequeña porcentaje de la población que estaba regresando porque en los países receptores, en ese primer periodo de confinamiento duro, quedaron sin empleo, quedaron sin hogar, porque al no tener cómo pagar un alquiler, algunos los echaron de sus casas. Entonces empieza en esa época de confinamiento duro a una población que regresaba. Y fue como los llamados retornados. No eran muchos, nosotros contabilizamos entre 30.000 y 70.000, Ujú. pero si unimos 2020 a 2021, pero igual comparado con la totalidad de la población migrante era todavía mínima, pero era una población que quedaba como atrapada por la situación del país receptor. Y en Venezuela, en esa primera fase además, eran mal vistos, pensaban que era gente que venía a traer la enfermedad acá, Es se les generaba unas cuarentenas en unas condiciones realmente casi inhumanas. Entonces, vimos que la gente que entiende de migración habla de que en Venezuela empezó a ocurrir lo que se llama una migración circular, que era población que salía en una primera fase, tal vez un papá, se establecía, luego iba la mamá con los hijos, o si era una mamá soltera, iba a sondear terreno y dejaba a exacto. los hijos con familiares, luego regresaba a buscar a una parte de los hijos y dejaba a otros, unas familias rotas, fragmentadas. En algunos casos venían y buscaban a tíos, a abuelos, y se llevaban a toda la familia, o incluso se iban vecinos. Y en otros casos, cuando era el papá iba y venía, o la mamá iba y venía. Entonces empezó a generarse unas dinámicas de movilización circular. Y otros hablan de la migración pendular. Por ejemplo, en la frontera con Colombia, En hay Colombia. población de los estados fronterizos, es decir, el eje Ujú. andino, Táchira, Mérida y Trujillo, o el eje, o Zulia, o en el sur del país, en el caso de Brasil, la Sí, frontera con Brasil, en el estado Bolívar o Amazonas. O descubrimos en pandemia una nueva ruta migratoria que no teníamos mapeada, ubicada, y que era la migración por mar, la migración insular desde el noreste del país, en el oriente, en el estado Sucre, y también en Delta el Macuro, Delta. hacia Trinidad y Tobago. Allí vimos que hay una población infantil también en riesgo, migración precaria por botes, que ha habido tragedias, ha habido ¿No? Pérdidas de naufragios, vida, y en esos claro. naufragios ha habido pérdida de vidas entre esos niños, o si en los víctimas de los naufragios
son padres o madres que dejan a niños huérfanos. Esa es otra arista de esa migración. Entonces, pusimos un poco el foco en Trinidad y Tobago como un destino, y a medida que va pasando el tiempo, vemos que aparecen nuevas rutas migratorias. Por ejemplo, población migrante venezolana que estaba en Colombia o en países como Perú y Ecuador, en el eje andino, empezó a migrar a Chile, por ejemplo. O, bueno, el año pasado, la gran novedad fue esta ruta a través del Darién, de la selva del Darién, para llegar a Panamá, atravesar Centroamérica, y un nuevo destino, sin duda, es llegar a los Estados Unidos, atravesando el territorio mexicano y el O Río sea, Grande. Sí, ujú. entonces, digamos, son muchas aristas, son muchas dimensiones de esta complejidad de la movilidad venezolana, no solamente de la población en tránsito, sino las condiciones una vez que llegan, se instalan en los países receptores. Nosotros, por ejemplo, el trabajo más reciente es del año pasado, de noviembre de 2022, y había un ángulo no explorado que a mí me preocupaba mucho, que no estaba siendo cubierto, ni contado, ni documentado, que era lamentablemente los niños y niñas y adolescentes venezolanos que fallecían en el camino, que fallecían en la ruta de tránsito o en el país receptor. Y fue así como, gracias al apoyo de la plataforma Puentes de Comunicación y de la Deutsche Welle Academy, yo pude hacer una cobertura que se llama Las vidas perdidas de los hijos migrantes, que es un trabajo de construcción de memoria, que documenta los casos de niños y niñas venezolanos que fallecieron en 2022 y que para mí son víctimas de esta migración forzada. Son 17 casos en total. Yo cuento la historia de 12 de estos niños y niñas. Hubo tres casos que verificamos que efectivamente ocurrieron, pero por un hermetismo de las fuentes o de los familiares no pudimos desarrollar las historias. Y hay dos casos que lamentablemente sabemos también que ocurrieron, pero solo sabemos la estadística del deceso, no tenemos la data de la identidad, no pudimos corroborar la identidad del niño. Y El bueno, niño. sí, Sí, Jonathan, tú mencionas una cosa y además nos acercamos un poco, sé que nos has regalado un espacio de tu tiempo que es bien complicado, por supuesto con todos estos temas. Y tú mencionas algo que yo quiero dejar o quiero como que no se pierda, ¿no? Y tú decías bien, todo esto, toda esta necesidad de reunir la data y precisarla, que es muy importante que la audiencia entienda, que tiene un sentido que tiene que ver con la construcción de la memoria, es guardar, es documentar este fenómeno, porque si ustedes no están haciendo esto, lamentablemente la opacidad, ¿verdad? Lo conversábamos también, la ausencia de datos, lamentablemente no solo es que invisibiliza este problema, sino que es que sencillamente no existe, no existe. No existe. Venezuela, la población de Venezuela en los años tal, históricamente hablando, migró, pero eso, que es un referente vacío, sin esto que ustedes están haciendo, no da cuenta de lo que realmente ha pasado aquí. Y dónde y por qué tenemos que ser enfáticos al reconocer la emergencia humanitaria que vive Venezuela. No solo es que ha cambiado, ha cambiado. Yo insisto mucho en decir que aquí las necesidades de la pirámide que hay además los invirtió. Las necesidades que tienen que ver con el desarrollo, con el bienestar, con la salud mental, lamentablemente son las necesidades que en este momento están menos atendidas, más vulneradas. Y lo que ustedes están haciendo, lo que tú estás comentando, es justamente cómo hacer memoria. Porque es la única forma de, por lo menos, hacer algo para evitar en lo posible que esto siga ocurriendo y se repita. Entonces, ese valor sí, creo que es sí. importante. ¿Cómo lo mira?
porque creo que ese es el sentido más importante de este trabajo. Sí, bueno, yo te puedo decir que después de más de 20 años de trabajo periodístico, a mí este, esta investigación me marcó. Para mí es un antes y un después. Como decía, eh, es muy relevante aproximarnos y contar estas historias entendiendo primero que la migración es un derecho humano, eh, y conectando con la necesidad, la situación de estas personas que son además connacionales, son paisanos, son venezolanos, y entender además que ya de por sí migrar en situación precaria te expone a un conjunto de vulneraciones y de Así es, riesgos. Si así es. hablamos que además, si el que migra es un niño, pues Así estas vulneraciones y riesgos es. se multiplican. Totalmente, Se- exponencial el efecto. entonces, entonces yo conecto, nosotros en el equipo de Historias que la tenemos conectado mucho con la población, a seguir esta línea de investigación y de trabajo con la migración con foco en infancia, porque sin duda nos preocupan, y conectamos con la situación de estos niños. En el caso de las vidas perdidas de los hijos migrantes, el trabajo, para que lo entiendan, yo lo que hice fue contar pequeños perfiles, lo que en periodismo llamamos semblanza. Es Ok. la historia de cada niño, donde incluía algunos datos de la vida de ese niño, para humanizar, muy respetuoso. Yo por lo menos no mostré fotos, solamente Claro, está el nombre, la edad y el lugar donde fallece. Todo esto además, verificando fuentes, tratando de no revictimizar, entendiendo, bueno, lo que implica abordar temas de donde hay el fallecimiento de un niño. Pero es muy importante lo que dicen. Yo sentía bueno, el problema, más allá de señalar culpables, creo que sí, nos conecta a todos como sí, sociedad. sí, Y bueno, como por la dimensión ha sobrepasado las capacidades de acción de los estados, de los gobiernos, incluido el de los países que reciben. Entonces yo sentía que, salió una noticia breve de 2, 3 párrafos con un titular y se iban difuminando en la vorágine informativa y en la dinámica de los medios y de la opinión pública, y se iban perdiendo. Y entonces esa era mi gran preocupación y hasta desespero. Y ah, lo que hice fue, pues, identificarlos, ubicarlos, construir su historia a través de un relato narrativo, donde se supiéramos quién fue este niño y cuál es esta vida perdida, quedara claro en qué condiciones perdió su vida. Y lo otro que me parecía muy importante es que son pequeñas historias, pero la suma de las historias son un relato coral que terminan siendo un relato contundente, que visibiliza, como tú dices. Bueno, esta historia, para que tengas una idea, yo tuve un acompañamiento de un equipo de una directora de arte e ilustradora, que hizo el montaje del trabajo, y de una periodista muy jovencita, que además es periodista e ilustradora, y ellas conectaron conmigo en que hacer el trabajo con mucho respeto y con mucha sensibilidad. Y con mucha sencillez. En el trabajo hay un mapa del continente americano, un mapa oscuro, en el que cada punto donde cayó un niño, o de un niño se apagó, nosotros ubicamos un puntico que es en realidad una estrella, un lucero, porque como metáfora, cuando conectas estos puntos, conforman una especie de constelación
Y bueno, cuando fallece un niño, uno tiene la idea de que suben al cielo y se convierten en ángeles. Y al conectar los puntos, realmente sentimos que esa opacidad brilla y no dejamos que sean niños invisibles, sino que sus historias se revelen y se conozcan en ese ejercicio desde el periodismo de construcción de memoria. En lo personal, yo siento que cuando te digo que me removió, es que, bueno, los periodistas y todos también somos vulnerables y Por la supuesto. única manera de contar estos relatos era haciendo un proceso de inmersión. Bueno, yo salí vapuleado y este fue un trabajo que me llevó a mí casi 5 meses o 4 meses y tantos. Y a mitad del camino hubo dos historias que a mí me afectaron mucho. Una es la historia de una niña venezolana víctima de trata en Colombia, que lamentablemente fue asesinada, y la de un niñito venezolano de 2 años que muere en su transitar con su familia, atravesando la frontera de Bolivia a Chile, en el punto más alto de los Andes venezolanos. Una familia además que salió de Puerto La Cruz frente al mar y la costa, y bueno, muere de un paro respiratorio en el punto más alto de la carretera en la ciudad de Saguadero, del lado de Bolivia. Y bueno, esas dos historias, bueno, todas me removieron, Total, pero esas total. dos historias, en esas dos historias plaqueé, me rompí y bueno, yo lloraba y yo no podía escribir. Yo frente a la página en blanco y a mi computadora, yo no podía avanzar, quedé congelado, paralizado, no, tuve que sufrir ataques de pánico, sufría ansiedad y tuve que pedir ayuda. Eso también es un punto, tú que eres psicóloga, yo sentía que no podía, o sea, que por un lado necesitaba ayuda y apoyo, pero por el otro lado tenía la necesidad, el deber de continuar y no dejar abandonado la investigación. Y bueno, fue así como pude pedir apoyo a unas colegas españolas que tienen una plataforma estupenda, que les invito a que la conozcan, se llama The Self Investigation en inglés, que trabajan el autocuidado y la asistencia psicológica y de auxilio psicológico a periodistas que sufren burnouts o colapsos en su ejercicio y en su trabajo, porque uno a veces como periodista se siente como un Superman, como que Claro, por nada, supuesto. y no, no somos infalibles, también Para somos nada. vulnerables Así y hay es. cosas que si uno en algún momento de la vida por algo te toca, te puede, bueno, ¿Cómo llevar a no? terrenos hondos. Muy hondo Y, y muy difíciles, muy difíciles. y fue así Este, como, bueno, a Dios gracias, terminamos el trabajo y bueno, el trabajo ganó un premio. Fue una de las 12 investigaciones ganadoras de puentes de comunicación y lo presentamos en diciembre en Colombia en un foro latinoamericano de cobertura de migraciones y de movilidad humana con foco de derechos humanos. qué importante todo esto que comentas, Jonathan, y ya cerrando, nos queda menos de un minuto, pero fíjate, porque al final registrar todo este dolor es imposible que nos genere dolor. Registrar toda esta tragedia es imposible que no nos toque. Se convierten ustedes los periodistas en profesionales de ayuda también, sin ser ese quizás el objetivo inicial, pero se convierten ustedes, nos tocamos de alguna manera en ese sentido. Yo lo único que quiero en este momento es agradecerte muchísimo por esta oportunidad de conocer con más detalle y comprometerte a que seguramente vamos a volver a conversar, de verdad, en este espacio a propósito de unas líneas maravillosas, pero sobre todo este trabajo y los frutos que está dando. Yo quiero darte las gracias, despedirte y te repito, este espacio para eso y que podamos seguir conversando sobre toda la realidad de los hijos migrantes, de los niños que al final, esa imagen que nos regalabas en relación al mapa de Latinoamérica, de Sudamérica, de Colombia, ¿verdad? Al final nuestro mapa, con esta cantidad de luceros, nos dice, sí, son vidas que se apagaron,
luces que nos acompañan y que nuestro deber, en todo caso, es mostrarlo, como tú lo estás haciendo, para que todo el mundo aprenda a valorar y a cuidar lo que somos y lo que nos está pasando. Gracias, de verdad, Jonathan. Gracias por este espacio, gracias a tu tiempo, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la producción de este programa, a Génesis Rodríguez, que siempre nos acompaña en estas tareas, a Gregorio González en los controles y a ustedes, querida audiencia, que se permiten este espacio, muchas veces para mirar temas muy duros, pero que sobre esta dureza es importante, tenemos mucho que construir y tenemos mucho que resolver, tenemos mucho que atender. Cuando miramos lo que nos pasa, también no solo como personas, sino como ciudadanos. Jonathan, te despido, te deseo una feliz tarde y a ustedes también, y no me queda más que desearles buen provecho. Nos vemos el próximo jueves. Chao, gracias. Psicología y ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.